Buenas noches mis amigas y mis amigos. Damos gracias a Dios en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Qué bueno que es para nosotros en esta época que estamos viviendo, una época de tecnología, una época de computación, etcétera, y podemos evangelizar. Estaba viendo la palabra que dice Efesios capítulo 4, que Dios puso en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Me llamó la atención hace unos días que leí esa palabra, me llamó la atención, y verdaderamente la palabra correcta allí es evangelizadores. Esa es la palabra correcta, evangelistas. Hace algunos años había muchas personas que decían, bueno, viene el evangelista tal, y lo traían al estadio, al redondel de Zapote, aquí y allá, y es el evangelista fulano, sutano. Yo me recuerdo de eso, evangelistas que venían de otros países aquí a predicar masivamente a un pueblo, a una multitud, etcétera. Y estaba viendo que esa palabra es evangelizadores, y de acuerdo en el diccionario que lo estudiemos, nos va a mandar a dos citas que hay allí en el libro de Hechos, donde dice que los apóstoles, la iglesia primitiva, dice que casa por casa anunciaban el evangelio de Cristo. Casa por casa, oído hermano lo que dice. Y también nuestro apóstol Pablo en Hechos 20 también. Esto de casa por casa creo que es en el capítulo 4 de Hechos, capítulo 4 o 6, ahorita se me fue la cita. Hechos 20 dice Pablo, no he rehuido de deciros todo el consejo de Dios, y por las casas también he andado anunciando este consejo de Dios, por las casas. Esto, mi amado, es lo que dice Efesios 4, donde dice que a unos evangelistas. La palabra evangelista allí en Efesios 4 es Efesios 4:14, creo que es, dice evangelizadores. Volviendo otra vez gracias a Dios por la tecnología. Tal vez al menos yo no ando casa por casa, pero gracias a la tecnología puedo llegar a muchas casas a la vez. Entonces, en este momento, predicando el evangelio martes y jueves y domingo, me convierto en un evangelista. O sea, yo soy un evangelista. ¿Por qué soy evangelista? Porque llevo el mensaje de Dios, que es Cristo, a todas las casas, a todos los lugares, y oro a Dios para que de su palabra corra a muchas casas y hasta a muchos países, para gloria de Él. Yo eso es lo que quiero, pero no es lo que yo, sino lo que Él. Por el momento, llegar hasta las personas que estamos llegando, hermanos, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, etcétera, es un privilegio, porque estamos llevando el mensaje a diferentes personas, y cada persona se convierte en un hogar, casa por casa. Yo te animo para que estudies ese versículo. Es un versículo. Efesios 4, 12 o 13, uno de esos dos, allí está. Es más, te lo voy a buscar. Mire, ya, yo comienzo aquí a decir, yo estoy seguro dónde está, pero dice el versículo, dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Es 4:11, mire, 4:11, Efesios
estudia esa partecita de Efesios 4:11, estudia lo que es un apóstol. Hay muchos ahorita que se autodenominan apóstoles. Yo soy apóstol. Mi amado, el último apóstol fue Pablo. El último, como un abortivo, me apareció a mí, dice 1 Corintios 15. El último apóstol fue Pablo. Había un requisito para ser apóstol, 1 Corintios 9:1. Había un requisito. Había que haber visto a Cristo y había que haber andado con él. El apóstol Pablo no anduvo con él, pero sí lo vio y muchas veces lo vio. Pueden leerlo allí y pueden leer Hechos capítulo 1, donde el apóstol Pedro, en sustitución de Judas que se ahorcó, escogieron a uno de los que habían allí entre la multitud. Y el requisito era que desde Juan el Bautista hasta hoy hubiera estado con nosotros, dice allí. Entonces, escogieron allí a Matías, etc. Pero Pablo es el último de los apóstoles. Eso es muy interesante estudiarlo. Quiero decirte que también nosotros somos diáconos. Yo soy un diácono. Yo soy un diácono, hermanos. Un diácono es un servidor. Un diácono es un ministro. Un diácono es un servidor. Un diácono es un ministro. Somos evangelistas, somos servidores también para la gloria del Señor. Todo eso, hermanos, somos para la gloria de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, en esta noche vamos a ver un tema que se llama, un tema muy lindo, la gracia de Dios en Cristo. La gracia de Dios en Cristo, o sea, la gracia que Dios nos ha dado. La gracia que Dios nos ha dado. Desde que Cristo vino aquí a la tierra, dice allá Juan 1, que la gracia y la verdad. Dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces en esta noche de estudio vamos a ver este tema, la gracia de Dios en Cristo. La gracia que Dios nos dio a nosotros, a todos los seres humanos, Dios nos la dio en Cristo Jesús, su Hijo Cristo Jesús, para la gloria de su gracia, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La doctrina, hay una doctrina, hermanos, que es muy interesante, que es esta, la de la gracia. Vamos a ver, este versículo lo tengo aquí más adelante, en 2 versículos más, pero primero vamos a ver Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Ahí es donde vamos a comenzar. En primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 4. Tú lo apuntas, mi amiga, mi amigo, mi muy amado hermana y hermano. Anota el versículo, yo te lo leo. Yo voy a leerte todos los versículos que voy citando para que tú te dediques nada más a tomar apuntes de ellos y luego en un momento que tengas, hay veces que yo estoy allí aquí en un patiecito que tenemos en la casa, pequeñito, y yo estoy allí tomándome un fresco, tomando café, casi siempre tomo café. Y mientras tomo café, mire, yo estoy allí viendo algo. La Biblia, un libro. Siempre hay que estar viendo algo, hermanos. Y cuanto más esto, un estudio de la palabra del Señor, estar repasando los textos. Y si tenemos una Biblia como una Biblia de estudio, la Biblia de estudio, mi amado, hay una Biblia muy buena que es la Biblia de John MacArthur. A mí no me da ningún pesar decir los nombres de la Biblia. Porque la Biblia de John MacArthur, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia del Oso, la Biblia de las Américas, etcétera, todas el texto es igual. Lo que traen es un comentario muy bueno. Esta Biblia latinoamericana que mi hijo me la regaló un día de estos,
tiene unos comentarios excelentes, hermanos, muy, muy buenos. Igual que la Biblia de John MacArthur, así se llama. Biblia John MacArthur, una Biblia que tiene unos comentarios excelentes. Allí tú puedes desarrollar tu mente en la palabra de Dios, desarrollar tu mente en la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 1:4, oído lo que dice 1 Corintios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Esta palabra, hermanos, hay que, ¿cómo es que se llama? Estar en ella. Como cuando a uno le enseñaban en el instituto, en los institutos bíblicos, hay que rumiar la palabra. Rumiar como las vacas. Usted ha visto que las vacas siempre uno las ve en el potrero, tal vez no están comiendo del zacate, pero las ve uno moviendo esa boca, y de acuerdo a lo que uno ha oído, yo que no he investigado nada de eso, pero dice que las vacas tienen varios estómagos, entonces pasan de uno al otro lado y siguen rumiando. Dice el libro de Job que el oído tiene que ser como el paladar que saborea la comida. Así tiene que ser el oído. Nehemías también dice lo mismo. Nehemías y Job son los únicos dos en la Biblia que dicen que el oído tiene que ser como el paladar que saborea la comida. Así el oído tiene que ser como un paladar que saborea la palabra de Dios. Dice el libro de los Salmos, al menos el 119, y el libro de Jeremías dice que la palabra de Dios es dulce y más dulce que la miel y que la que emana del panal. Entonces hay que ponerle atención a esto. 1 Corintios 1:4, afinemos, mi amado, el oído, que le tomemos el gusto, que el oído hoy sea un paladar. El paladar, porque por allí es donde comemos la palabra, pero por la boca es donde la confesamos. Creí, hablé. Entonces que el oído se convierta en paladar para tomarle el gusto a la palabra, hermanos, y hablarla, confesarla, compartirla, etcétera, etcétera. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Oído, mi amado, gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, gracias a Dios doy a mi Dios, gracias doy a mi Dios. Esta es una oración, mi amado, que para nosotros es un hecho. El apóstol oró y yo tengo plena seguridad, certeza que Dios lo escuchó, y aquí estamos en esta noche compartiendo contigo, mi amada y mi amado, la palabra de Dios, la palabra de gracia, por supuesto, la palabra de gracia. Como vamos a ver ahorita un par de versículos de estos que son muy conocidos para los que andamos en gracia, en la gracia de Dios. Entonces mire lo que dice otra vez: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada. Nos fue dada. Hermanos, Dios no la está dando, Dios no la está repartiendo, ya nos la dio. Acuérdate de Juan, Evangelio de San Juan, muy conocido ese libro sinóptico como el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17, donde dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a ver una de estas maravillosas y preciosas dádivas que Dios nos ha dado a través de esta gracia. La gracia es algo que ya Dios nos dio. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Una de estas gracias, hermanos, que Dios nos ha dado, la encontramos aquí en el libro de Efesios capítulo 1, el versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice así. Oído lo que dice Efesios 1:4, hablando de esta gracia que Dios nos dio en Cristo. Dios nos dio en Cristo. Dice:
dice, según nos escogió en Él. El versículo 3, mi amado, es un versículo fabuloso. Un versículo que es que todo el que ha oído gracia, ha abrazado gracia, conoce gracia, se lo sabe de memoria. El versículo de Efesios 1:3. El que no conoce gracia, el que no es instruido en gracia, el que no camina en la gracia, este versículo de Efesios 1:3 no lo conoce. No lo conoce. Pero para eso estamos nosotros, martes y jueves en vivo en Facebook, y también lo grabamos en YouTube para la gloria del Señor, para que ahí la palabra esté corriendo. Entonces, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oído esta gracia maravillosa. Yo este versículo no lo voy a citar porque es un versículo que lo conocemos muy bien. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Oído, mi amado, oído. Dice Primera de Corintios 1:4, la gracia que Dios nos dio en Cristo. La gracia que Dios nos dio en Cristo. Dice, nos bendijo, dice Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Dice el 4, según nos escogió en Él. Ese Él es Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oído, mi amado, qué gracia más gloriosa. Esta gracia maravillosa y gloriosa que Dios nos dio, la gracia de Dios que Él nos dio en Cristo, dice que nos escogió en Él, en Cristo. Oído la gracia, cuando nos escogió en Él, dice el texto, antes de la fundación del mundo. Cualquier diccionario teológico, cualquiera, al menos de 2 o 3 que yo tengo acá, dicen antes de que hiciera el universo. Hay un diccionario aquí que yo tengo, creo que es Strong, si no me equivoco, dice, o Vine, tengo el diccionario Vine también, creo que ellos son los que dicen antes de la creación del universo. Oído, mi amado, gracia tremenda y gloriosa. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oído, mi amado, la calidad como estamos delante de Dios, la calidad, para que fuésemos, dice aquí el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mi amado, ¿por qué estamos santos delante de Él? ¿Por qué estamos sin mancha delante de Él? Pues esta cita, mi amado, hay que leerla aquí mismo en Efesios capítulo 5, el versículo 26 y 27. 26 y 27. Note, hermanos, que estamos delante de Él. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para estar delante de Él sin mancha. Sin mancha, así lo dice el versículo 4. Santos y sin mancha. Santos y sin mancha delante de Él. Mi amado, te estoy hablando de esta gracia maravillosa, la gracia de Dios que Él nos dio en Cristo. Somos santos y sin mancha delante de Dios, porque Dios nos escogió para eso antes de la fundación del mundo. Ahora, vamos a ver por qué estamos santos y sin mancha desde antes de la fundación del mundo delante de Dios. Dice Efesios 5:26. Bueno, vamos a leer el 25, hermanos. Vamos a leer el 25. Mire, yo aquí tengo solo anotado el 27. Solo tengo anotado el 27, pero cuando ya estoy aquí con ustedes, quiero que quede claro, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 5:26, mi amado. Efesios 5:26 y al 27. A maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oído, qué gracia maravillosa. Se entregó Cristo por ella
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella es en el Calvario, en sacrificio. Cristo se dio en sacrificio en la cruz por la iglesia. Por la iglesia. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Mi amado, ¿cuál fue el propósito? El propósito de Dios desde antes de que hubiera universo, Dios nos escogió en Cristo para que estemos delante de Él, sin mancha, limpios y sin mancha, santos. Dice el versículo 26, dice, Efesios 5:26, dice, el 25, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Se entregó para santificarla, Él la santificó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta agua no es una agua del río, ni es una agua de aspersión, ni es una agua de piscina, ni de mar. Es la palabra, claramente lo dice. Cualquier comentarista te dice que esto es la palabra y la palabra de Dios. Sumamente pura es tu palabra. Sumamente pura es tu palabra. Dice el 27, a fin de presentársela, Cristo se entregó a la cruz por la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi amado, cuando Dios nos escogió, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha, irreprensibles, intachables delante de Él, Dios estaba pensando en el sacrificio de Cristo. Todos los que íbamos a nacer en esta tierra, Cristo en la cruz, se iba a dar. Se iba a dar a Cristo. Y Cristo se dio. Hace 2000 años, mi amiga y mi amigo, hace 2000 años Cristo se dio. Y desde hace 2000 años estamos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante en el conocimiento nosotros. En el conocimiento nosotros. Nosotros tenemos que ser bien sinceros. Ojalá que me estén escuchando mucha gente que sabe de Biblia. Mucha gente evangélica, católica, mormona, testigo de Jehová, judíos, judaizantes. Tenemos que ser bien sinceros. Hace unos años nosotros no conocíamos nada de esta gracia. Al menos por allá cuando comenzó a venir el evangelio por acá por Costa Rica, y comenzó a desarrollarse este evangelio y comenzaron a desarrollarse las grandes campañas de diferentes campañas evangelísticas que habían en ese entonces. Mi amado, ahí era cada uno: acepta a Cristo, haz esto y esto, ayuna, ora, reprende al diablo, reprende a los demonios, porque si no te vas al infierno. Mi amado, ese era el estilo de predicación, el estilo de enseñanza que había en ese tiempo. ¿Por qué era ese tipo de enseñanza que había? Porque no se le había revelado a nadie esta gracia maravillosa. Esta gracia, mi amado, no viene por estudiar. Esta gracia no viene por ayuno y oración. Esta gracia no viene por hacer diferentes sacrificios. Esta gracia viene por revelación en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque los ojos se nos abren al leer el texto bíblico. Si nosotros tenemos esta Biblia como palabra, es letra. Es letra viene y letra va, pero cuando la tenemos como revelación de Dios para nuestro hombre interior, nuestro espíritu, entonces es otra cosa. Es otra cosa. Dice aquí la palabra de Dios que Cristo se entregó por ella, por la iglesia. Dice para presentársela a sí mismo sin arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Cristo se entregó, mi amado, por eso en esta noche estamos hablando la gracia de Dios en Cristo. Cristo lo hizo por nosotros, y como Cristo lo hizo por nosotros desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos dio esta gracia maravillosa, estamos sin mancha, estamos sin pecado, estamos sin contaminación delante de Dios. Así estamos delante de Dios. Eso lo dice el texto, hermanos. Eso lo dice el texto. Hay dos versículos, mi amado, que vamos a leer. El primero se encuentra aquí en Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Y Colosenses también vamos a leerlos. Son textos que para los que caminamos en la gracia son conocidos. Son conocidos, mi amiga, mi amigo, pero cuando salimos allí afuera a conversar con las personas, por supuesto, que no conocen la gracia, no saben dónde están parados. Muy feo decir eso, pero para eso estamos nosotros, para ponerlos en cimiento sólido, para ponerlos que comiencen a edificar sus vidas sobre la roca. Porque hay más de uno que está edificando, más de uno, por no decir todos, sobre la arena. Sobre la arena. Solamente cuando se edifica en la gracia de Dios, que nos fue dada antes del principio de los siglos, como lo vamos a ver ahora allí en 2 Timoteo 1:9, nada más nos damos cuenta de esta gracia maravillosa, cómo estamos nosotros delante de Dios. Ahora no tenemos que hacer nosotros. Hay algunas personas que nos dicen, mira, a mí me lo han dicho, hace poquito me lo dijo alguien y siempre me lo repiten. Entonces ahora yo no tengo que hacer nada. Otros me dicen, entonces yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo andar con todas las mujeres que Dios ya no me toma en cuenta eso, que Dios que yo ande con todas las mujeres. Esas personas, hermanos, son evangélicos frustrados, no conocen absolutamente nada de la Biblia. Lo que se sabe son unos cuantos versículos de condenación nada más. Eso es todo lo que se sabe, pero no conocen la obra redentora verdaderamente de Cristo en la cruz del Calvario. La obra que Cristo realizó y que Dios quedó tan satisfecho que todos los que creemos en ese sacrificio de Cristo y en la persona de Cristo como Hijo de Dios, Dios nos declara inocentes, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Dios queda tan complacido con nosotros que al vernos a nosotros es como que se estuviese viendo a su propio Hijo. Mira lo que dice 1 Corintios 1:30. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando dice aquí, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, ese él es Dios nuestro Padre. Mas por Dios nuestro Padre estamos nosotros en su Hijo Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por la sola soberana voluntad de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a leer este texto en la Biblia NTV. Este mismo versículo lo vamos a leer en la Biblia NTV para que tengamos un poquito más de él. Dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Ves? En la Reina Valera 60 dice dice Él. Nota lo que dice, mas por Él. Aquí en esta NTV dice Dios, no dice Él, dice Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Quién nos ha unido a nosotros con Cristo Jesús? Dios. Es Dios. La obra es de Dios de principio a fin, hermanos. Estamos en Cristo por la voluntad soberana de Dios, nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 30,
Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Dios hizo que Él, Cristo, fuera nuestra sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. ¿Dónde nos hizo Cristo justos ante Dios? En la cruz. Ese fue el propósito desde antes de la fundación del mundo, que fuimos escogidos para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Mira, mi amado, la posición, Efesios 1:4 allí. Mira qué posición más gloriosa la que tenemos delante de Dios. Para eso fuimos escogidos. Para eso fuimos escogidos. Y esto es por la gracia soberana de Dios. La gracia que Dios nos dio en Cristo. En Cristo. Mi amado, es en Cristo. Todo esto lo tenemos porque estamos en Cristo. Colosenses capítulo, ya se me perdió. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Todos los que sabemos gracia, estos pasajes los conocemos. Pero hay que predicarlos, hay que enseñarlos, mi amado, mi amada. Hay que ser evangelistas. Evangelistas no es aquel que viene de Estados Unidos a predicar aquí al Estadio Nacional. No. Evangelistas somos todos y cada uno de nosotros que llevamos el mensaje de Cristo, que llevamos el mensaje de la buena nueva de Dios. Este es ser un evangelista. Los que predicamos por el internet, como dice en el Nuevo Testamento, no hay amor más grande, capítulo 1 de Colosenses también dice, permíteme leértelo, mi amado, este pasaje que me gusta mucho, para animarte, dice Colosenses capítulo 1, en este Nuevo Testamento, el versículo, dice el versículo, vamos a ir primero aquí a Colosenses para ver cuál es este versículo. Colosenses capítulo 1 estamos, hermanos, vamos a leer el versículo 20 al 22. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Dice aquí en el versículo, dice el versículo 20, Colosenses 1:20 es el que vamos a leer, pero este otro versículo que yo te voy a decir es, que ya se me perdió, hermanos, ahora me gozo. Dice el versículo 20, Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estamos leyendo Reina Valera. Ahora vamos a leer en la NTV, Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, oído, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Oído, mi amado, quiero leértelo otra vez. Oído lo que dice Colosenses 1:20. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Cómo reconcilió Dios todo? ¿Cómo hizo Dios la paz con todo? El texto dice, por medio de la sangre. Por medio de la sangre. Versículo 21. Dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Verso 22. Pero ahora
Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Oído, hermanos, lo que dice en la Biblia NTV, Colosenses 1, 20 al 22. La posición, hermanos, que tenemos nosotros por la gracia de Dios, por esa gracia maravillosa que Él nos dio antes de la fundación del mundo. Ahora, esto, hermanos, hay que anunciarlo. Esto hay que predicarlo. Dice el apóstol aquí en el libro en esta Biblia, no hay amor, en este Nuevo Testamento, no sé ni cómo ponerlo. No hay amor más grande, dice el capítulo 1, dice el versículo 27, oído lo que dice el versículo 27, que me gusta mucho. A través de los siglos y a lo largo de muchas generaciones había sido mantenido en secreto, pero por fin el Señor ha querido revelar a los suyos la riqueza y la gloria de ese plan que por cierto beneficia a todos los gentiles. Y este es el plan que ha sido revelado, que el tener a Cristo en sus corazones es su esperanza de gloria. Dice el versículo 28, por eso donde quiera que vamos, oído, esto es ser el evangelista, por eso donde quiera que vamos, hablamos de Cristo. Y amonestamos y enseñamos lo mejor que podemos. Nuestro mayor anhelo es presentar a cada ser humano ante Dios perfeccionado en virtud de la obra de Cristo. Mi amado, eso hacemos por las redes sociales, esto hacemos predicando a Cristo los días que lo predicamos a través de las redes sociales, lo mejor que podemos, pero presentamos a todo hombre, a toda mujer, perfectos en Cristo. Como dice aquí mismo Colosenses 2:10, dice que nosotros estamos completos en Él. Mas vosotros estáis completos en Él. Esa palabra verdaderamente es cumplidos. Nosotros estamos cumplidos en Él, mi amado. No nos hace falta absolutamente nada. No nos hace falta un segundo de obra. Estamos completos. Cristo en la cruz lo realizó todo por ti, mi amiga, por ti, mi amigo. Esa es la gracia maravillosa de Dios. La gracia que Dios nos dio antes de la fundación del universo. No había universo y ya Dios nos había dado esta gracia. Esto, hermanos, es para que nosotros tengamos una fortísima confianza en la palabra de Dios. Tú no estás aquí por la casualidad, tú estás aquí por la voluntad soberana de Dios y estás aquí para que tú aprendas y reaprendas que por la gracia de Dios, Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual y hoy puedes gozar de estar en la presencia de Dios sin mancha, sin arruga, sin contaminación, para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Hay que terminar, hermanos, porque hay que terminar. Y vamos a terminar en Romanos capítulo 5. Vamos a terminar en Romanos capítulo 5. Hay allí algunos versículos que te voy a dar para que los anotes en estos 2 minutos, 3 que faltan. Romanos capítulo 5. Vamos a ver a Romanos capítulo 5. Dice, ya que estoy yo aquí en Romanos capítulo 5, pero a la par está el Romanos capítulo 3, te voy a dar Romanos 3:24. Vamos a ver Romanos 3:24. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados
gratuitamente por su gracia. Vamos a ver cómo lo dice aquí Romanos 3:24. Dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Mi amado, no se te olvide que Efesios 1:4 dice que Pablo ha orado Pablo, y ha dado gracias a Dios, y ha alabado a Dios, y ha adorado a Dios por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Oído lo que dice 3:24, Romanos 3:24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados en la cruz. Mi amado, la obra de Cristo en la cruz es y será perfecta por toda la eternidad. Por toda la eternidad le estaremos agradecidos a Dios por la gracia que nos dio en Cristo en la cruz. Dice Romanos 5:17. En estos segundos que nos quedan, hermanos, un minuto. Dice 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mi amado, los que reciben esta gracia abundantemente, podemos reinar en la paz con Dios. Romanos 5:1. Podemos reinar en la paz con Dios. Podemos entrar a su presencia porque estamos en paz con Dios. Efesios 2:19. Efesios 2 dice que ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estamos ya justificados en su sangre, nosotros los creyentes. Oído, dice el versículo 10, Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mi amiga, mi amigo, tú no tienes que hacer absolutamente nada para estar en paz con Dios. Solamente ejerce fe en estos pasajes de la Biblia, que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Oído el versículo 10, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, puestos en paz con Dios por la muerte de su Hijo. El versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hoy puedes tú estar reconciliado con Dios eternamente, mi amado, eternamente. Vas a cometer errores, vas a cometer fallas, va a pasar un montón de cosas en el transcurso de tu vida. Pero yo te animo, ten ánimo, mi amiga y mi amigo. Dios nos tiene sostenidos de la mano por la gracia de Cristo. Y hay otros pasajes, mi amado, como Romanos 8, donde dice que Cristo está a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Así que mi amiga, mi amigo, levántate. Levántate, hay un mediador entre Dios y los hombres, hay alguien que está intercediendo por ti, hay alguien que te tiene sujeto de la mano, hay alguien que te dice, no temas, yo te ayudo. Que vas a pasar por las aguas, sí, pero yo te ayudo. Que vas a pasar por el fuego, sí, pero yo te ayudo. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que mi amiga, mi amigo, hay que quedar aquí, mis amados hermanos. Ojalá que este tema, la gracia de Dios en Cristo, sea un tema de mucha fuerza para ti y para todos nosotros, la iglesia de Cristo, en este tiempo. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También en YouTube grabamos este mismo mensaje para que la palabra esté corriendo, hermanos, hasta que el Señor lo permita. Y siempre lo vamos a hacer hasta que el Señor lo permita. Tenemos un lugar de reunión los domingos en San José Centro, de acueductos y alcantarillados, oficinas muy conocidas por nosotros. 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos solamente los domingos
a las 10 de la mañana. Mi amiga, mi amigo, mis amados, los declaro bendecidos con toda la gracia de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús. Buenas noches.